Y el día de hoy seguimos con nuestro estudio del libro de los Romanos capítulo 9. Ahí vamos a ver los versículos del 19 al 24 y el tema del día de hoy es vasos de barro. Y el objetivo es admirar las riquezas de su gloria mostradas a los vasos de misericordia en el contraste de su elección. Es decir, admirar las riquezas de su gloria mostradas a los vasos de barro. ¿Cuántos vasos de barro hay aquí? ¿No? Si usted se pensaba de cristal cortado, vaya despojándose de ese concepto. Todos somos de barro. Y al final de cuentas, ¿por qué de barro? Porque para que todo lo que haya depositado dentro de esos vasos sea para la gloria de Dios y no para nosotros. O no sé si usted ha llegado a ir a una cena elegante en donde le ponen unos platos así muy costosos y bla, 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 y vasos muy, muy finos que a veces ni los quisiéramos agarrar, no se vayan a romper. Y estamos admirando tanto la vajilla y los vasos que ya no le ponemos atención a lo que hay dentro de los vasos y de los platos. Y lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros es que la gente no se fije en nosotros, sino que se fije en las riquezas de su gloria depositadas en nosotros. Voy a leer el libro el libro de los Romanos capítulo 9 del versículo 19 al 24, que es el tema que vamos a tocar, y después oramos. Pero me dirás, versículo 19, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vamos a poner en manos del Señor esta hora. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de ella tú vas transformando el corazón, vas transformando nuestras vidas, vas revelando tu perfecta voluntad a todos y cada uno de nosotros, y nos vas dando seguridad, certeza, paz, gracia y gozo para poder caminar en medio de este mundo. Gracias, Padre, porque tú muestras las riquezas de tu gloria a esos vasos de misericordia, vasos de barro que somos nosotros. Y queremos, Dios, darte toda la gloria y toda la honra el día de hoy, porque tú eres el que hace todas las cosas en medio de nosotros. Tú eres el proveedor de nuestras vidas, nuestro sanador, nuestro libertador, aquel que tiene misericordia y que se compadece de nosotros. Sé tú el día de hoy a través de tu Espíritu, hablando por medio mío, para que sea tu Espíritu y no yo el que pueda transmitir este grande mensaje, porque ¿quién podrá predicar tu palabra como merece ser predicada? Por eso apelamos a la unción de tu Espíritu en cada uno de nosotros para escuchar y para entender lo que tu palabra nos quiere decir el día de hoy. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Los versículos anteriores a este versículo 19, lo vimos la semana pasada. Voy a leer solamente para tener el contexto los versículos del 15 al 18. Los vimos la clase pasada y la sesión pasada. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer, ¿verdad? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, dice el Señor, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece.
Y ahora, después de este preámbulo, viene la pregunta del versículo 19 del capítulo 9 de Romanos, que dice así: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y la pregunta del apóstol Pablo es: ¿por qué? ¿Por qué Dios sin culpa? Si al final de cuentas Él es al que hace todo, es al que quiere tener misericordia, y del que quiere endurecer, endurece. Entonces, ¿por qué inculpa? Debemos tener en cuenta que Dios levantó a Faraón para mostrar en él su poder, y que el nombre del Señor fuera anunciado por toda la tierra. Se valió de un hombre superpoderoso en el mundo para mostrar su poder y después anunciar el nombre del Señor. Y ayer en la célula de los jóvenes estábamos hablando, ¿usted conoce gente que no conoce de la Escritura, que no conozca de Moisés y que no haya sabido nada de las plagas de Egipto? Todos conocen de Moisés, hasta hay películas y hay esto, y hay lo. Todo el mundo, usted le habla de Moisés y sí, el que abrió el mar rojo y etcétera, etcétera. ¿Se cumplió la palabra del Señor? Hasta en los incrédulos. Porque el nombre del Señor todavía sigue siendo proclamada, y el nombre de Moisés también sigue siendo proclamada, y él hizo maravillas. Y lo hizo justo en Faraón, porque en ese momento era el imperio más poderoso que había en la tierra, y para que su pueblo pudiera estar confiado en un Dios que acabó con el imperio más poderoso de la tierra. Algunos de nosotros el día de hoy estamos viendo nuestro país terriblemente azotado por una ola terrible de inseguridad, de violencia, de desesperación, los jóvenes metidos en una gran cantidad de problemas, en dificultades, drogas, esto y lo otro, y de pronto nosotros decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Lo único que necesitamos es levantar nuestros ojos al cielo y recordar las palabras que hizo el Señor a Faraón. Al imperio más poderoso del mundo entero lo hizo nada. ¿Y a sus hijos qué les pasó? Nada. ¿Se acuerdan de qué pasó en la tierra de Gosén? Ninguna de las plagas que azotaron al pueblo de Egipto les llegó siquiera a la tierra de Gosén. ¿Y sabe de qué tamaño era la tierra de Gosén? Así, chiquitita. Para mostrar su poder el Señor. Pero recuerde, todo este derroche de poder de parte de Dios no es simplemente para deshacer a los demás, sino para que su pueblo pueda confiar en Él. Para eso derrochó tanto poder, para que su pueblo pueda confiar en Él y aparte depositar a su fe para obediencia de un Dios que es capaz de derrotar al imperio más poderoso de la tierra en ese momento. Pero no se trata solamente de derrotar a los enemigos, sino poder establecer el carácter de Dios en nuestros corazones. Porque recuerde, Dios siempre tuvo misericordia y tendrá misericordia de todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea, no dice que creerá o que creyó, a todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se da cuenta el amor de Dios para este mundo, pero cuando llegan a su límite, el Señor manda juicios sobre ellos. Y se trata de que entonces los corazones de su pueblo, de sus hijos, puedan ser enseñados, adiestrados por su carácter, el carácter de Dios. Y entonces viene la segunda pregunta: ¿quién ha resistido a su voluntad? La palabra resistir en el griego significa oponerse o pararse en contra. Así es que lo podemos decir: ¿quién puede oponerse a su voluntad? ¿Quién puede oponerse a la voluntad de Dios? Nadie, absolutamente nadie. Entonces vamos a parafrasear este versículo para entenderlo.
Si nadie puede oponerse a su voluntad, entonces ¿por qué nos inculpa? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, el Señor hace estas cosas porque primero nos enseña, nos muestra el derroche de su poder y después nos prueba. Nos hace una pequeña prueba. Y yo no sé si a usted le ha pasado que cuando está en medio de la prueba, usted se pone a orar y tal parece que Dios está mudo. A veces usted está pasando por una prueba, una dificultad y está orando y orando y orando y el Señor está mudo. ¿Por qué Dios está mudo en medio de la prueba? No sé si usted se recuerda cuando estaba en la preparatoria y de pronto no entendía usted la pregunta y llegaba con el profesor. Oiga, prof, aquí dice que quien descubrió América fue Hernán Cortés, ¿verdad? ¿Y cómo se queda el profesor? Mudo. Ándale, prof, no sea malo, ¿sí o no? Porque si no es Cortés, pues tiene que ser Colón, ¿no? O sí, ¿no? Y en ese momento el profesor, ¿qué hace? Mudo. Porque nos está haciendo una prueba. El Señor cuando nos está probando se queda mudo para ver qué es lo que hemos aprendido y que pongamos por práctica, en obra lo que hemos aprendido. Y después de que ponemos en práctica y en obra lo que hemos aprendido, ¡pum!, la voz de Dios se abre y entonces empezamos a entender, ¡ay, claro, sí! Una de dos, o reprobé o pasé la prueba. Y si reprobé la prueba, ¿qué nos espera? Una nueva prueba, ¿no? Para que ahora sí la pasemos. Ok, entonces lo que el Señor está buscando primero es que en su soberanía Él va a hacer todas las cosas, pero después nos pone a prueba y si no pasamos la prueba nos inculpa. Él no nos inculpa solamente porque hacemos mal las cosas. Y mire, le voy a poner un par de ejemplos. Un día, en una ocasión, en los tiempos de Josué, ahí en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, Dios se enoja con Israel. Raro, ¿verdad? Israel, tan buen pueblo, tan amable, tan gentil, tan obediente, tan dócil, con un corazón tan noble para con Dios. ¿Por qué Dios se iría a enojar con él? Si tiene a alguien ahí a un lado, dile, ahí te hablan. Porque somos igualitos a ellos. O sea, lo vemos al pueblo de Israel y estamos diciendo, ay, pues ese pueblo tan loco, tan desobediente, somos iguales. O sea, no hemos cambiado, todo ha evolucionado menos nosotros. Pero Dios se enojó, raro, porque traspasaron su pacto que les ordenó a sus padres y no obedecieron su voz. Y entonces el Señor dejó en la tierra a unas naciones que no conquistó Josué con una sola finalidad. Y vayamos a ver Jueces capítulo 2, versículos 22 y 23. Jueces capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Sabe por qué dejó a unas naciones ahí todavía el Señor? Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Y por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Muchas veces Dios no nos quita a todos nuestros enemigos de enfrente o nuestros adversarios para ver si nosotros hemos aprendido a obedecer a Dios o no. Y de ahí podemos recordar la estrofa de este canto que dice, levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Aunque tengo a mi enemigo aquí, yo levanto un aleluya porque confío en Dios, porque de Él es la batalla. Mía es la batalla, dice el Señor, ustedes estén en paz. Yo pelearé por ustedes. Y déjenme lo que me pasó en una ocasión. Yo estaba haciendo planes porque quería hacer algo.
dentro de la iglesia. Esto se tiene que arreglar y tengo que hacer algo. Y ya está haciendo mis planes y después de hacer mis planes me pongo a orar, ¿no? Señor, ayúdame. Ve tú delante de nosotros. La batalla es tuya. Tú peleas por nosotros. Y después en la noche iba a decir un sueño, porque los jóvenes veremos visiones y los ancianos soñarán sueños. No fue un sueño, fue una visión nocturna. Entonces en ese momento yo tuve una visión nocturna en donde yo estaba haciendo ya mi plan y de pronto una voz detrás de mí me decía, ¿para qué haces tus planes? Pues porque tenemos que arreglar esto. Acabas de orar a que yo haga mi voluntad. Y si quieres que yo haga mi voluntad, ¿para qué haces planes? Mejor espera que yo haga mi voluntad y tú entras dentro de mi voluntad. Estamos hablando de su soberanía. Tenemos que aprender a caminar en su soberanía, de su voluntad. La soberanía de Dios es perfecta, es santa, es justa y es buena, así como su palabra y así como su buena voluntad. Entonces Dios empieza a derrochar poder para que nosotros aprendamos a caminar en su soberanía. De tal manera que todo esto Dios lo hace para nuestro bien. Dios dejó a esos enemigos del pueblo de Israel para ver si ellos estaban caminando o iban a caminar en su soberanía. Porque en todo caso nosotros podríamos haber dicho, Señor, ¿por qué no quitas a nuestros enemigos de enfrente? Desbarátalos, que les caiga fuego del cielo, decían los apóstoles, ¿se acuerdan? No los voy a quitar y van a estar ahí. ¿Para qué? Para ver si tú haces lo que necesitas hacer. Señor, tuya es la batalla, yo estoy tranquilo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer y lo que tú me quieras decir, eso es lo que voy a hacer, porque quiero estar en tu soberanía. El Señor sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto y dice, te sustentó en el desierto, pero también dijo, afligiéndote y probándote. Pero fíjese lo que dice Deuteronomio, para la postre hacerte bien. A veces el Señor aflige y sí aflige, pero ¿sabe? Dios a la postre quiere hacernos bien. Entonces, todo depende en cómo respondemos a su soberanía. Entonces podemos decir que todo lo que Dios hace en su soberanía tiene un propósito eterno para aquellos que aprendamos a responder de la manera en como Dios nos ha dicho que debemos de hacerlo. Si tu hermano peca contra ti 7 veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo, ¿no? Pero cuando alguien viene y me ofende, ¿qué hacemos? ¿Le perdonamos? No, espérate, pero pídeme un favor, ¿no? Y vas a ver. Y así como Pedro, ¿no? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 porque ya lleva 6. Al final de cuentas, Dios va a poner a este hermano Espinosa, ¿no? Para ver cómo reaccionamos. Y si reaccionamos bien, el Señor a la postre nos hará bien. Vamos a ver otro ejemplo. El Señor le dice al pueblo de Israel, vas a llegar a unas ciudades, a unas naciones que no me conocen, que tienen adivinos, que tienen falsos profetas, pero mira, esto es lo que vas a tener que hacer. Deuteronomio capítulo 13, versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón
y con toda vuestra alma. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces se ha reunido o se ha juntado con supuestos hermanos y le hablan cosas extrañas. Fíjate que tuve un sueño y que tuve esto y que el Señor me reveló y que bla, bla, bla. Y le empieza usted a platicar y usted se desafana, se desliga de la palabra de Dios y le empieza a poner más atención a esos sueños y a esas profecías. Si usted vio ahí en internet, decía: cristianos, este 25 de abril va a pasar algo terrible en el mundo. Tengan cuidado. Ya pasó. Y algunos hermanos me dijeron: hermano, vea ese video. ¿Para qué? ¿Para qué? Es que va a pasar algo terrible en el mundo. No, ya está pasando. O sea, no necesitamos cosas más terribles de las que están pasando. Pero a veces le prestamos atención a esas cosas y el Señor nos está probando. ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, ya bájale a tu video. Muchas gracias. Adiós, bye. Yo mejor me concentro en lo que Dios dice y me ajusto a su soberanía. Y si esto tiene que pasar, pues va a pasar. Oirán de guerras, de rumores de guerras. Unos hermanos me decían: vamos a orar para que esas guerras no sean tan fuertes. Una guerra es horrible, amigo, hermano, y tiene que pasar y está escrito y eso es parte de su soberanía. Mejor ajustémonos, porque el Señor siempre nos advierte: no darás oído a las palabras del tal profeta y soñador de sueños. ¿Nos damos cuenta que el Señor siempre nos advierte? Siempre nos dice antes de hacer las cosas. Ahí con lo que pasó con el nieto del pastor y aquí con Miguelito, aprendemos muchas cosas. Miguelito aprendió a no descuidar a su hijo. Seguro. El diablo, dice Primera de Pedro 5, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos descuidar nuestra vida espiritual, ni tampoco podemos descuidar la vida espiritual de nuestros hijos ni un segundo. No nos podemos dar el lujo de dejar de orar por ellos y estarlos vigilando, porque en un segundo, ¡pum!, la tragedia viene. Y el Señor nos dijo: velad y orad y no entréis en tentación. Tenemos que estar vigilando porque el diablo puede entrar en el momento que menos lo esperamos. Pero viene lo más maravilloso, viene lo más hermoso. En el momento que recibieron esa llamada, el pastor y Rosanita no tenían corazón para poder buscar a Dios en ese momento. Pero los que estábamos a un lado, y Rosy empezó a orar. Y los que estábamos ahí estábamos orando. Y estábamos clamando y pidiendo a Dios, mientras el corazón del pastor y de Rosana no estaban dispuestos a orar por la angustia. Claro, es muy normal. Pero para eso sirve el cuerpo de Cristo, para que cuando uno no tiene corazón para hacer y voltearse los ojos hacia el Señor, el cuerpo de Cristo intercede por aquellos que están en preocupación. Y el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dice: paren, mis hijos están clamando en favor de alguien más. En su soberanía, Dios permitió todo esto para enseñarnos. Te tocó a ti, Miguel, pero hay veces nos tocará a nosotros. Pero eso es una enseñanza de que Dios, como dijo el pastor en su testimonio, el niño está hecho una obra de Dios nueva. Hizo una obra sobrenatural en Matías. ¡Wow! Dios muestra su gracia, su poder
para con los vasos de barro. No descuidemos nuestra vida espiritual. No descuidemos ni un momento, porque esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier segundo. Y por eso necesitamos tener un corazón noble y dispuesto a interceder y a buscar a Dios en favor de otros, para que su gracia sea derramada y su poder sea manifiesto y su nombre sea conocido en toda la tierra. Y ahora Miguel tiene un testimonio para ir y compartirlo, para ir a decir lo que Dios puede hacer, lo que Dios es capaz de hacer con aquellos que le buscan. Bueno, ya vamos a regresar al tema. Y vamos a ver a Faraón. Ya se me está yendo la hora. Éxodo 7, capítulo 14. Mire cómo encontró el Señor a Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está ¿cómo? Endurecido. Todavía el Señor no había entrado en el corazón de Faraón, pero ya el corazón de Faraón estaba endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Se lo dijo antes de las 10 plagas. No va a dejar ir al pueblo. Y en la célula de jóvenes le estábamos diciendo: a ver, si fuéramos nosotros, Moy, y nos dice: Moy, ven, voy a poner señales en tus manos y vas a ir con Faraón, pero no los va a dejar ir. La pregunta es: pues ¿para qué vamos, no? ¿Para qué vamos? Si de todas maneras, de todas las señales, no los va a dejar ir, pues ¿para qué vamos, Señor? Mejor esperemos, ¿no? No, porque el Señor quiere mostrar primero su poder y después mostrar su gloria a los vasos de barro. Y entonces estaba endurecido y Dios se aprovechó de la condición de Faraón para llevar a cabo su plan. Así que pasaron las plagas de sangre, de las ranas, de los piojos, de las moscas, del ganado, de las úlceras. Y ahora viene la del granizo. Y entonces el Señor dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Le estaban palabras de Moisés a Faraón: yo te he puesto en ese lugar para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciada en toda la tierra. Y después le dice: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. Después de 6 plagas, el Señor le muestra misericordia. Al final de cuentas, le dio instrucciones Moisés y le dijo Moisés a Faraón: mira, licenciado, recoge a tu ganado, recoge a tu gente, porque va a caer granizo como pelotas de béisbol. Y algunos van a traer castafuego. Así es que mejor recoge tu ganado, recoge tu gente y métete a tu casa y a tu búnker, porque esto va a estar feo. Si aún así Faraón dijo: no lo hago. Pero ya después mandó llamar a Moisés y Aarón y le dijo: ora a tu Dios y por favor ya di que se acabe esto, porque esto está horrible. Y me cae rete bien Moisés a mí, porque le dijo: mañana. Yo creo que era mexicano el tipo, porque es de mañana. ¿Cómo que mañana? Sí, hasta mañana. No, pero está cayendo todo esto. Hasta mañana. Nos vemos mañana y mañana oraremos. Y ya oraron y se acabó el asunto. Pero miren lo que pasó con Faraón. Versículo 27 de Éxodo 9. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Hasta parece la mera verdad, ¿no? Si usted hubiera escuchado esas palabras de un faraón, ¿usted qué hubiera dicho? Aleluya, bien Señor, ya lo hicimos, gloria a tu nombre, bendito seas tú. Yo nunca le hago caso a las palabras de la gente hasta que los vea en la congregación. No, sí, vas a ver que sí voy a ir, y no, sí, soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados, ok, hasta que no te vea en la congregación y estés permanente en la congregación, hasta entonces creeré que realmente te has arrepentido. Por lo tanto, todas son palabras. Y oye, hermano, pero pues, ¿qué corazón tan malo tienes? No, es que conozco a Faraón.
Versículo 34 y 35. Después de esta declaración de Faraón, miren lo que pasó. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Se da cuenta que a veces las palabras solamente son palabras? Hasta ver, ¿no? Así como Tomás, hasta que no vea, no creo. ¿Qué es lo que pasa? El libro de los Hebreos en el capítulo 3 nos dice que no seamos engañados, que nuestro corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Faraón se obstinó en pecar, y si se obstinó en pecar, ¿qué le va a pasar a su corazón? Se va a endurecer, automático. Dios no tiene que hacer nada. Por eso es tan importante zafarnos del pecado, dejar el pecado, renunciar al pecado, pelear hasta la sangre en contra del pecado para que no tengamos un corazón duro. Porque cuando nosotros tenemos un corazón duro y obstinado, no podemos aceptar la soberanía de Dios. Éxodo capítulo 10, versículo 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido el corazón. En pocas palabras, el Señor dijo, no voy a cambiar el estado del corazón de Faraón, lo voy a dejar así. Y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Señales suficientes para que alguien se pudiera arrepentir. Sin embargo, no. Una vez que acabaron las plagas, dejaron ir al pueblo de Israel, el corazón de Faraón estaba duro y dijo, vamos tras ellos. Vamos tras él. Llegaron al Mar Rojo, el pueblo de Israel. ¿Para qué nos trajiste hasta acá? Para matarnos, para entregarnos en manos del ejército de Faraón. Enfrente tenemos un mar, atrás tenemos el ejército. Moy, la regaste. Y el Moy va con el Señor y Señor, ¿qué hacemos ahora? ¿Me quieren? Si los egipcios no me matan, pues tu pueblo sí me mata, ¿no? Ay, Moy, levanta tus brazos, levanta la vara que tienes ahí y abre el mar. O sea, no había tomado el curso Abrir Mar 1 y Abrir el Mar 2, ¿no? Nunca había hecho eso y no. Pero el Señor le dijo, levanta tus manos. Y él dijo, bueno, como dijo Pedro y los pescadores, en tu nombre echaremos la red. Y acá en tu nombre levanto las manos y de pronto se ve que se abre el mar. ¡Wow! ¿Para quién es la gloria en ese momento? Para Moisés. En ese momento Moisés estaba temeroso. En ese momento Moisés no sabía qué estaba pasando. Es más, no sabía lo que iba a pasar. Pero cuando él levanta las manos y levanta su vara y se abre el mar y dice, wow, muchachos, encontré la salida, vámonos. Y empiezan a cruzar en seco. Dice la escritura, en seco. Y la palabra en hebreo seco es seco. Porque cuando se abre el mar, tiene que quedar mojado. Pero ahí dice seco. Quiere decir que se abrió el mar y era arena seca. Doblemente milagroso. ¿Qué necesitaba más el pueblo de Israel? O sea, ¿qué necesitaba más? Pero hay un grande problema. Muchos de nosotros nos rehusamos a entrar en la soberanía de Dios. Y si Dios nos va a llevar por un desierto en su soberanía, caminemos el desierto. Y si el Señor nos va a llevar enfrente de los enemigos, caminemos y busquemos la palabra de Dios para ver qué es lo que Él va a hacer y a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Y hagámoslo.
Porque Él quiere que pasemos por ahí, en su soberanía. Pero Él nos muestra su gloria. Y yo siempre les he recomendado a todos que se compren una libreta. Doble raya, cuadriculada o blanca, como usted quiera, porque una vez me dijo una hermana, hermano, ¿qué tipo de libreta compro? ¿Doble raya? No, la que sea. Y en esa libreta apunte todas las cosas que Dios ha hecho en su vida. Una y otra y otra y otra. Y de vez en cuando, tómese su tiempo para que vuelva a leer esas cosas que Dios ha hecho en su vida. Y le aseguro que va a decir, wow, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido muy bueno. Y cuando ande pasando por el valle de sombra y de muerte, no tenga miedo, porque dice Dios, yo estoy contigo. Así como estuve contigo aquí y aquí y aquí y aquí, hoy no será la excepción. Yo estoy contigo. Voy a pelear tu batalla. Tú tranquilo, tú en paz. Vas a ver mi poder sobre tus enemigos y entonces tú estarás obligado a dar a conocer mi nombre por lo que yo estoy haciendo contigo. Otro caso otro caso similar es Nabucodonosor. ¿Se acuerda usted de Nabucodonosor? Cuando dijo el Señor, le voy a dar un corazón de bestia, y durante 7 tiempos, que es traducido años, vas a andar como una bestia. En Nabucodonosor anduvo como una bestia durante 7 años y dice que de pronto el Señor le recobró y le devolvió su razón. Mire las palabras de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, versículo 35. Palabras de Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan como yo en soberbia. Qué diferente. Faraón endureció su corazón. Nabucodonosor se humilló ante el Señor y cambió el corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Sabía usted que todos nacemos como Faraón? Con un corazón de piedra. Pero en la medida que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, le confesamos como nuestro Señor, andamos como Él pide que andemos, nos convertimos en sus discípulos, Él quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne para que le conozcamos y para que sepamos quién es Él. Regresemos a Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La palabra honra es la palabra timé en el griego, que significa honor, precioso, valioso, de gran valor. Y la palabra deshonra es la palabra atimía, que significa vergüenza o indigno, pero viene de una raíz griega llamada atimos, que significa menos decoroso o menos digno. Los vasos de honra eran elaborados por los alfareros con gran esmero y belleza, convirtiéndose en objetos valiosos destinados a propósitos especiales o sagrados. Entre ellos se encontraban también los utensilios dedicados al servicio en el tabernáculo o en el templo.
Por otro lado, los vasos de deshonra eran elaborados para usos comunes, como tinajas de agua, depósitos de cocina, así como para propósitos viles tales como vasijas para la basura y desperdicios, contenedores de cenizas y todo otro tipo de desperdicios de la casa. Pero todos sirven para algo, ¿no? Algunos sirven para honra y otros sirven para deshonra, pero el Señor los utiliza y a Él no le importa, porque puede utilizar un vaso de deshonra como Faraón para sus propósitos. Puede utilizar otro vaso de deshonra como Judas para sus propósitos. Pero puede utilizar a vasos de honra para sus propósitos. Y mire, vamos a definir entonces qué es el barro, quién es el barro y quién es el alfarero, ¿no? Porque ahorita podríamos decir, bueno, pues el barro puede ser Charlie, ¿no? Y yo soy como que oro, plata, platino. No, vamos a ver quiénes somos, barro, y quién es el alfarero. Isaías capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así es que somos ¿de qué, hermanos? De barro, ¿no? De polvo. Polvo somos y al polvo regresaremos. La otra vez estábamos viendo en la célula de los jóvenes, ¿cuánto costamos? Tomamos los elementos de la tabla periódica de los que estamos compuestos y a precios actuales lo estimamos. ¿Y sabe cuánto vale una persona que mide más o menos 1,90 m, 1,95 m? Así como Miguel, ¿no? Grandote. A precios actuales de $20 a $25. Creo que sus zapatos valen más que usted. Yo, no, como $10, ¿no? ¿Se da cuenta de lo que valemos? Y aún así, ¿por qué haces estas cosas, Dios? Ay, amigo, $20, ten $40 y ya pagué por ti. Nosotros somos barro, Él es el alfarero, obra de sus manos. ¿Por qué nos hizo así? ¿Qué importa cómo nos hizo? Nos hizo con un propósito, para mostrarnos su gloria y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Por qué a mí me hizo chiquito? No lo sé. Yo quería ser altote, grande, jugador de básquetbol de la NBA. Yo quería estar ahí haciendo muchas cosas y era el más chiquito en los desfiles, era el último y todos se burlaban de mí. En la escolta, en la primaria, me saqué las mejores calificaciones porque quería ser el que daba las órdenes. Y me dijeron, tú estás muy chiquito, vas para atrás. Y yo a veces reclamaba y decía, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Por una sencilla razón, porque a pesar de que era chiquito, mi orgullo era del tamaño del universo. Y Dios me enseñó a ir menguando para que Él, y yo prefiero ser chiquito para que Él crezca. Y cada vez estoy más chiquito, ¿sí, no? Con los años uno se va haciendo más chiquito, pero Él sigue creciendo. Y el orgullo desaparece. Y entonces ahora sí vayamos a la visión de Jeremías. Me voy a dar prisa porque se me está acabando el tiempo. Jeremías capítulo 18, versículos del 3 al 6. Y descendí, el Señor le dijo, ve a la casa del alfarero. Y dice Jeremías, y descendí a la casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre su rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová.
he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. ¿Sabía usted que a veces el Señor nos tiene que quebrar en 1000 pedazos para volver a hacernos de nuevo? Y hay veces que tenemos que pasar por muchos problemas o dificultades que marcan nuestra vida y van a marcar nuestra vida. Y el corazón se nos hace pedazos. Una pérdida de un familiar, una pérdida del empleo, una pérdida de la salud. Muchas cosas nos pueden pasar y eso nos puede partir en 1000 pedazos. Pero al final de cuentas, Dios hace eso para volver a hacer de nosotros otra vasija. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme su propósito han sido llamados. Es bueno Dios. En el momento tenemos el corazón partido en 1000 pedazos, pero después somos otra vasija diferente. Entonces el Señor en su soberanía tiene potestad de deshacer nuestra vida y volverla a hacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, nueva vasija, 2 Corintios 5:17. Y al final de cuentas, la soberanía de Dios no es injusta, no es mala, no es parcial, está establecido para todos. Y hemos visto que en esa soberanía Dios ejerce su voluntad en toda gracia, porque si hay un adjetivo que a mí me gusta, que Dios mismo se puso, y Él se dice el Dios de toda gracia, porque no depende de nosotros, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino del Dios de toda gracia, que tiene misericordia de nosotros y que se compadece de nosotros. Y ahí nos muestra su poder. ¿Quién rayos somos nosotros para que Dios voltee a ver nuestra vida? ¿Quiénes somos? Somos una vasija de barro vil. Sin embargo, Dios es tan bueno, que Dios se acerca con nosotros, nos abraza y nos dice: no te preocupes, yo estoy contigo. No temas lo que el hombre te pueda hacer, porque yo soy tu Dios que te levanto, soy tu Dios que te esfuerzo, soy tu Dios que quiere manifestar su gloria en ti. No te preocupes, yo estoy contigo. Y regresamos a Romanos 9, 22 y 23. ¿Y qué? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Y qué? Sí, hay gente mala, hay gente que quiere hacernos daño, hay gente que quiere ponernos el pie, hay gente que nos quiere sacar del conocimiento de la palabra, hay gente que nos quiere desanimar, y el Señor dice: ¿y qué? Pues ya llévatelos o te los mando, Señor. Una de dos, ¿no? Pero ya no soporto a esta gente. Y el Señor dice: ¿tú no lo soportas? No, yo todavía tengo paciencia con esos barros para ver si algún día quieren cambiarse. Y 2, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia
que Él preparó de antemano para gloria. Dios está haciendo una obra sobrenatural con su pueblo, con los que le buscan, con aquellos que realmente están dispuestos a doblegar su orgullo, a doblegar su soberbia, a doblegar su arrogancia, a arrepentirse de sus pecados, a reconocer a Dios como el Señor, reconocerlo como el que juzga, reconocerlo como el que nos ha dado la vida y en cualquier momento la puede quitar, y que nosotros estemos dispuestos a decir: heme aquí, Señor, y haz de mí lo que tú quieras hacer de mí. Yo siempre le he dicho al Señor: Señor, si mi vida no te sirve, desbarátala y vuélvela a hacer para que te sirva. Y sabe, a través de la vida empezamos a ser desbaratados en pequeñas áreas, y Dios las empieza a hacer de nuevo y las empieza a hacer de nuevo. Y como nos comentaba el pastor en el discipulado, pues si no, le entregaron las llaves de su carro y se fue hasta Querétaro. Y cuando quiso volver a arrancar el carro dijo: oh. Pero hay algo maravilloso en todo eso. Porque sí, yo también me hubiera enojado y yo si hubiera pateado el carro y así como los chiquitos me hubiera tirado al piso y hubiera hecho mi berrinche. Pero qué lindo es escuchar de que dentro de todo el enojo hay algo que se llama la gracia de Dios que nos contiene, que nos limita, que no permita que todo ese horrible sentimiento que hay en el corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¡pum!, sea limitado, sujetado a la voluntad y a la gracia de Dios, para que nosotros demos testimonio de que Él es un Dios bueno. Y que haya alguien que se preocupó por eso. Y que alguien hizo lo necesario para que las cosas empezaran a funcionar como tienen que funcionar. Pero para eso Dios permite esas cosas, para ver si nosotros vamos a actuar de acuerdo a su voluntad o no. Y el pastor sacó 10. Los vasos de ira están preparados por Dios para que nosotros seamos adiestrados, para que nosotros seamos entendidos, para que tengamos un corazón enseñable, para que su palabra y su voluntad se cumpla en nosotros. Y en la medida que respondamos de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, siguiente paso hacia arriba. Después, siguiente paso hacia arriba. Y siguiente paso, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Siempre Dios va a ser soberano, pero el barro dócil se va a dejar moldear en su mano para ser renovado, transformado, cambiado según su voluntad. No mi voluntad, su voluntad. Señor, ¿tú qué quieres que haga por ti? Al principio, cuando yo inicié en la vida cristiana, yo quería ser misionero. Yo quería ser como Hudson Taylor, ¿no? Ir a China, ir a Japón, o con David Livingstone al África. Y yo decía: Señor, yo quiero ser un misionero para ti. Aleluya. ¿Qué quieres que haga para ti? Obedece a tus padres. No, tranquilo, espera. Estamos hablando de cosas mayores.
Estamos hablando de cosas de alcanzar a las naciones. Mateo 28, Señor, obedece a tus padres. No puede ser. Él nos va a cambiar, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad. Y tuve que cambiar. Y de pronto empiezo mi servicio en la iglesia y dije, Señor, yo quiero servirte en la iglesia menos con los niños. Todo menos los niños. O sea, no me vayas a poner con niños. Son horribles. Yo tenía 26, 27 años. Ya que no saben, el pastor me manda a llamar. Ya no sabe a dónde me mandó. ¿Usted estuvo ahí? ¿Usted le dijo al pastor? Sí, me mandó con los niños. Ya estoy con los niños batallando, haciendo cosas. Era como estar en Auschwitz, ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era horrible, se portan mal, no hacen caso, gritan, se tiran, nada. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Un día uno de los niños, y aparte eran niños de escasos recursos, niños casi de la calle, en donde se les daba un desayuno, pero se les compartía la palabra de Dios. Y un día llegó un niño así con una panza, pero enorme, y todos sabíamos que era una panza porque tenía lombrices. Era obvio. Y entonces llega el chavito, es que me duele, no puedo comer. Quería comer, pero no podía. Todo lo devolvía y no podía y no toleraba nada. Y entonces dije, aleluya, así va el siervo del Señor. Bendito seas. Vamos a orar por ti. Y ya saben, ¿no? La oración, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Terminé mi oración y ay, me sigue doliendo y más todavía. Y yo dije, ¿y ahora? Y se acerca una pirinola ahí como de 5 años. Y hermano, ¿puedo orar por él? Entonces, pues sí. Y le puso la mano en la panza y dijo, Señor, por favor, sánalo. Amén. Y se fue. Yo dije, no, te faltó la unción. El chavito se quedó así y empezó a disminuir el tamaño de su panza. Y él seguía así. Y dijo, quiero ir al baño. Y se fue al baño. Regresó, dijo, se salió todo. Y entonces le dije, pues ¿qué sentiste? ¿No viste? ¿No viste? Y digo, no. El Señor vino y me sanó. Una cosita ahí de 6 años. Dije, wow, soy una piltrafa, Señor. Exacto. Por eso te puse ahí, burro. Para que aprendas, para que entiendas que tú no estás aquí por lo que tú quieres hacer, sino por lo que yo quiero hacer en ti. Porque quiero utilizarte como un vaso de barro. Pues a servir con gusto con los niños, ¿no? Así es que 3 cosas hizo el Señor: mostrar su ira, hacer notorio su poder y hacer notorias las riquezas de su gloria. Y finalmente, Romanos 9:24, ya termino. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Este llamado a ser vasos de barro en manos del alfarero es para todos. Dios escoge, Dios llama, Dios establece, Dios decide, pero siempre nos da la oportunidad de reconsiderar nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestro pensar, nuestro sentir, y siempre no se nos olvide que debemos de pensar que nosotros somos barro en manos del alfarero. Y el destino de nuestras vidas estará siempre en su soberana
decisión, en su soberana misericordia y en su soberana bondad. Y si nosotros no disponemos nuestro corazón, nos va a dejar como Faraón, endurecidos por el engaño del pecado. Así es que el llamado del día de hoy es: Señor, aquí está mi vida, y haz de mí lo que tú quieras hacer, porque yo quiero amar, caminar en tu soberanía, en lo que tú has destinado para mi vida, en lo que tú has establecido para mí. Que lo que el día de hoy estoy viviendo me sirva para abrazar tu soberanía, para amar tu soberanía, para contentarme en tu soberanía, porque ahí es donde yo voy a estar seguro. Y sí, habrá sobresaltos, pero lo más hermoso, lo genial, lo maravilloso es que todo esto es para que a la postre hacerte bien. ¿Oramos?